Buenas tardes. Esta vez parece que sí funciona la transmisión que intentamos la semana pasada en tal día como hoy. Hubo algún percance de tipo técnico que nos impidió entrar, pero la constancia hace milagros. Y esto que vamos a hacer hoy es tan importante que aunque lo tuviéramos que repetir 20 veces, seguiríamos en el empeño. Bien, ¿de qué se trata el acto de hoy? Pues de la lectura y comentario de un manifiesto. Todos sabemos que el nacionalismo miente como bellaco, falsea la historia, adoctrina las escuelas, cambia las normas, pasa por encima de ellas como si fuera un Panzer de esos que enviamos a Ucrania, vulnera cualquier principio del derecho y acaba con las libertades públicas. Eso no es nada que sea nuevo. Puede ser discutible, pero no nuevo. Y si el sentimiento de los nacionalistas, que es una invención de Sabino Arana, tiene legitimidad, tienen derecho a sentirse lo que quieran, otros también tenemos derecho a sentirnos lo que queramos, porque el sentimiento es libre. Bueno, vamos a hablar en concreto de qué sentimiento y qué legitimidad tenemos para plantear lo que vamos a plantear a continuación. Voy a dar entrada a las personas que hoy nos acompañan. Primeramente, la invitada de honor, que es nuestra admirada Gloria Lago, presidente de Hablamos Español, que es una señora, pues, a mi entender, de alcurnia, porque defiende la justicia, defiende los derechos y defiende la libertad con un ahínco, con una persistencia, con una tenacidad que es realmente digno de asombro. Hablamos Español es una asociación que va creciendo, pero no solamente en número de seguidores y de socios, sino también de presencia pública. Es una asociación que en este momento tiene la admiración de gran parte de la sociedad española que no está contenta con esta distopía que nos inunda, nos invade, nos arrolla, que es impedir que los padres ejerzan su derecho a elegir el tipo de educación y su derecho a que sus hijos aprendan en su lengua materna o en la lengua que les dé la gana a sus padres, que son los legitimarios, los legítimos ejercientes del derecho de protección de sus hijos, muy distinto de lo que dijo la ínclita Isabel Celaá, autora de esta ley nefasta que tenemos, que dijo que los padres eran algo así como subsidiarios del Estado. Y es justo al revés. El Estado es subsidiario del derecho de los padres, como así lo ratifican las declaraciones de derechos humanos. Pero paso también, no te he dicho buenas tardes, Julia. Buenas tardes, Ernesto. Yo también estoy encantada de estar aquí. Todo lo que dices de la asociación y todo el quizá prestigio que hemos ganado entre la gente porque trabajamos de una manera honesta, aunque no consigamos muchos logros, sí estamos consiguiendo informar y sí estamos dando la batalla, pero gran parte de ese prestigio que tiene la asociación también te lo debemos a ti, porque es un lujo contar con personas con tu trayectoria y con tu grandeza personal, de la que yo soy testigo cada día cuando hablamos y cuando veo cómo te comportas y cómo eres como persona, ¿no? Y cómo defiendes aquello en lo que crees, que es algo muy importante que en España, por desgracia, hace mucha falta, porque de eso no estamos nada sobrados, de gente valiente y comprometida con sus ideales. O sea que, bueno, estoy muy a gusto aquí, contigo. Dicho por ti, esas palabras me ponen muy colorado, ¿eh? Yo creo que no soy merecedor de tanto elogio. Muchas gracias. Yo creo que sí. Y ahora entra Javier Barricoa, es el presidente de Unidad Alavesa. Perdón, Alavesa, Unidad Hispanista. Digo Unidad Alavesa porque en su día fui procurador de ese partido.
Pero no es Unidad Alavesa, es Unidad Hispanista. Una asociación que nace para reivindicar y recuperar la antropología cultural española y, sobre todo, poner en realce, en valor, se suele decir ahora, una expresión un poco inadecuada, pero bueno, poner en actualidad el legado de Isabel la Católica y todo lo que sucedió después, que fue grandioso, fue impresionante. Bueno, Javier Barricoa es nuestro presidente de Unidad Hispanista, otra vez con la alavesa, hombre, se me mete la alavesa, es que soy tan alavés que es que se entra a la alaba cada vez que hablo de unidad. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de tener con nosotros a Gloria, una querida amiga y como bien has dicho, pues una entusiasta que nos anima también a nosotros y nos ha dado mucha luz en estos caminos de lucha que a veces son muy ásperos, y la verdad pues que es un placer tenerla entre nosotros. Suscribo lo que Ernesto ha dicho de Gloria y lo que Gloria ha dicho de Ernesto. Bueno, pues ya sabes que aunque quede así como en familia, ya sabes que también tenemos una relación muy especial y que admiro mucho tu trabajo. Y tengo que decir que no solo sois dos personas excelentes, sino que además sois personas brillantes. Y es una suerte que en el lado de los buenos, de los que trabajamos en contra de todo esto, que ya está, parece que establecido, que ya no tiene remedio, haya gente que no solamente es valiente, sino que además es muy brillante como vosotros. Muchas gracias. Pues sin más preámbulos, Javier, yo te pediría que empezáramos a leer el manifiesto y luego vamos comentándolo. Perfecto. Voy incluyendo el texto por párrafos y vamos leyéndolo. Lectura del manifiesto de Barrón. Unidad Hispanista toma en consideración y aprueba la declaración del día 3 de enero de 2023 en los siguientes términos. El español es el idioma de los alaveses. Burgos y Álava son los territorios donde nace el idioma castellano o español. Los antedichos territorios, junto a las encartaciones y la trasmiera cántabra como el traspaís marítimo de Castilla la Vieja, forman el territorio en el que se configura la identidad castellana. Los alaveses no son euskaros, son castellanos. Al menos el 95% de la población alavesa tiene el castellano como lengua materna, como lengua propia. El euskera es un idioma que llegó al territorio alavés a partir del siglo VI, traído por colonos guerreros aquitanos. En el territorio de Álava ya se hablaba una lengua romance como el protocastellano. Tercero, la identidad castellana se refiere a una comunidad de hombres libres, cristianos viejos, sin sujeción feudal. Los hombres de Castilla por siempre fueron rebeldes y apenas doblegan el cuello ante ningún rey, reza el poema latino de Almería del siglo XII. Cuarto, Álava siempre se ha alineado con la justicia, los fueros y la libertad, tal como denota el lema de su escudo: en aumento de la justicia contra los malhechores. Quinto, nos manifestamos en contra de la euskerización y aquitanización forzosa que conduce a la aculturización exógena de la población alavesa, que desnaturaliza su sentido del ser genuino, para llevar a las personas a la nada intelectual y espiritual, desposeyéndolas de su identidad y de su libertad. Una población vulnerable ante cualquier manipulación ideológica propia de una ingeniería social. Y no olvidemos que Naciones Unidas proclama el derecho de las personas a aprender en su lengua materna. Sexto, demandamos la restauración inmediata de la verdadera toponimia de las poblaciones y municipios alaveses, que ha sido falsamente euskerizada durante las últimas décadas de gobierno euskadista.
Séptimo, proponemos que se derogue la legislación educativa vigente en el territorio de Álava en la que se consagra la inmersión lingüística en euskera. Octavo, recordamos, por último, que en el malogrado proyecto del Estatuto Alavés de 1931, promovido por los nacionalistas, en su artículo 26 se decía: la lengua oficial de los alaveses es el castellano. Y en el Estatuto de Estella, fruto igualmente del impulso nacionalista, en su artículo 17, se aceptaba que en las escuelas de zonas de lengua castellana se dará la enseñanza de este idioma, cursándose el euskera como asignatura en todos los grados. Los Perdón. Cursando de como asignatura en todos los grados el castellano, ¿no? Castellano. Sí. ¿Qué has dicho el euskera? Perdón. Por último, los nacionalistas de hoy no son ni siquiera coherentes con sus primigenias concepciones del respeto a la lengua materna de los castellano hablantes. Álava es una comunidad foral que nada tiene que ver con la pretendida Euskadi, invento de Sabino Arana, ajena a la realidad política, social y cultural alavesa. Bueno, luego al final volveremos a leer el manifiesto porque comprendo que esto requiere una cierta asimilación. No es fácil digerir en 3 minutos un texto tan complejo. Pero texto complejo, pero soportado en argumentos potentes. Por cierto, el profesor Ramón Peralta, que intentó la semana pasada estar con nosotros, esta semana no ha podido, y es el impulsor de este manifiesto. Nos reunimos a instancias de él. Tiene un libro magnífico que se llama Teoría de Castilla, donde soporta con mucha fuerza estas y otras razones. Decir que con Ramón Peralta haremos un programa específico, mano a mano, para que él también dé su visión de este manifiesto. Hoy no ha sido posible que estuviera, ya habíamos convocado y ya pues nos parecía demasiadas convocatorias para que podrían despistar mucho a los convocados y a los asistentes a este programa. Ernesto, ¿nos puedes poner las imágenes para que nos veamos? Ay, sí, perdón. Sí, perdón. Bien, ahí estamos. Bien, perdón si cometo algún fallo técnico, pero yo tengo que estar un poco a todas las cosas y no llego. Pero es la cosa que existe en estas cosas. En estas cuestiones a veces hay que desdoblarse. Bien, quería comentar alguna cuestión. ¿Por qué decimos que Álava nada más? Porque alguien pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Vizcaya y Guipúzcoa? ¿No son parte como Álava de las Vascongadas? Mal llamado País Vasco, porque es un galicismo, mal llamado Euskadi, que es un neologismo, o sea, Vascongadas. ¿Por qué? Pues voy a decir algún detalle, ¿no? Vale, decía Sánchez Albornoz, que fue presidente del gobierno de la Segunda República en el siglo, pero sobre todo un gran medievalista, quizá uno de los más grandes, sin duda, es que decía muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ahora que estamos con estos grabados que hay en bronce de la mano de Iruregui, pues él ya lo decía. Es que voy a decir esto que es muy curioso, aunque me desvío un poco de la atención. Tanto que le damos... Mira, pues él decía, para que nos demos cuenta de la personalidad de Sánchez Albornoz, que no fue un cualquiera, dice, el hallazgo de palabras y sus frases vascas en inscripciones ibéricas, plomos y vasos, remito a la reciente síntesis de Belzán sobre tales hallazgos, y de nombres de personas de estirpe vascos en inscripciones romanas que registran habitantes en tierras íberas, por ejemplo, en el bronce de Ascoli, Vasconia no es un islote aislado y perdido
en el océano de revueltas aguas de la península. Es simplemente el último rincón de esta donde se habla todavía, naturalmente muy transformado al correr de los siglos, la lengua de buena parte de los españoles primitivos. Se refiere al vasco, al vascuence, llamado euskera. Íbero, decía él. Un detalle. ¿Qué serán las inscripciones de Irureri? ¿Serán íbero? Pues parece que sí. Bueno, es un detalle, es un detalle. Es decir, para que vean, ahora le están dando mucho revuelo a esto de la mano en la sociedad. Hay muchísimas, se publican cosas casi todos los días. ¿Sí? Parece que hayan encontrado la piedra filosofal. Sánchez Albornoz en 1970 decía esto, ya él daba por hecho de que había inscripciones en bronce y ahora lo están poniendo por las nubes como si fuera un hallazgo único en la historia, que esto nos refuerza a los vascos, una barbaridad, dicen en la Fundación Sabino Arana. Bueno, pues él ya anunciaba que eso era íbero. Sí, sí. Y no es el único, no es el único que refuerza esa idea del iberismo. Pero esto daría para mucho un programa monográfico. Decía, dentro de Castilla primero y de España después, los vascos, para decir mejor, los vizcaínos, los guipuzcoanos y los alaveses, separadamente, decía Sánchez Albornoz, han logrado regirse a sí mismos durante más siglos que las otras comunidades históricas hispanas. Entre comillas, maravilloso privilegio. Lo minúsculo de su lugar geográfico restaba interés a cualquier intervención autoritaria de los reyes y su situación es uno de los puntos de fricción de España con Francia, obligada a los primeros a mimar a los vascos. Es decir, que por su situación geográfica los reyes mimaban a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, porque ya sabemos que Castilla tuvo sus problemas con Francia, ¿verdad? Y por eso les dieron sus fueros, etc. Les dieron los fueros, no fue una negociación, no. Les dieron los reyes católicos los fueros. Y entre esos fueros destaca este escudo. Hablando de Álava, yo sigo hablando de Álava. ¿Qué dice ahí en el escudo de Álava que tiene 500 años? En aumento de la justicia contra los malhechores. Ya me parece un castillo, Castilla, tierra de Castilla. Un castillo, una espada, una mano y un león defendiendo el castillo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto el aumento de los malhechores? De la justicia. Pues porque los reyes católicos, al crear la hermandad alavesa, buscaba acabar con las racias, los abusos que había por parte de los señoríos en Álava que imponían su ley. Y los reyes dijeron, no, aquí todos los vasallos son iguales ante la monarquía. Y esto es tan grande que legitima nuestro sentimiento castellano. Vasco, pero castellano. Las dos cosas son compatibles. Y decía también, el País Vasco, he escrito páginas brillantes de la historia española, como las otras comunidades históricas que integraban España, los vascos han hecho maravillas como españoles y conforme a la contextura temperamental hispana. Sus magnas figuras históricas no han pensado si han escrito, perdón, es que es una letra tan pequeña, ni han obrado como vascos. Todo lo que han hecho de grande y de universal ha sido dentro de la órbita vital y cultural de España. Desde Elcano, Francisco de Vitoria, etcétera, Unamuno, Zulaga, Baroja, en fin, no voy a reseñar todo. Es decir, él destacaba la importancia del solar vasco en la Constitución de España y le llamaba la abuela de Castilla, pero definía claramente que había tres expresiones dentro de lo que era, él decía, el actual País Vasco.
que también lo diferenciaba de las vascongadas, de la Vasconia, mejor dicho, no vascongadas, Vasconia, la auténtica Vasconia, que estaba al sur de los Pirineos, que venía de Aquitania. Los vascones llegaron de Aquitania, pasaron a los Pirineos y llegaron a Pamplona y se extendieron después hacia tierras alavesas, donde estaban pueblos celtas, que él dice en sus textos, pueblos celtas, que luego se fusionaron con los íberos, se formaron el pueblo celtíbero, pero eran pueblos celtas, autrigones, caristos, bárdulos, varones, o verones, mejor dicho, cántabros, eran pueblos celtas. Y eran pueblos ligados a Cantabria y pertenecientes al reinado de Oviedo en sus primeros pasos de la Reconquista, y fueron artífices de esa Reconquista. Como bien dice nuestro buen amigo y admirado Saturnino Ruiz Luzaga, el descubridor de las primeras palabras del castellano, nacido al oeste de Álava, en tierras de Bardulia. Y vasconizaron, pero vasconizaron las tierras alavesas preservando su lengua, no solamente preservando su lengua, que era el latín, sino mezclándose con esa lengua y formando el romance castellano, como bien manifiesta también nuestro gran Saturnino Ruiz Luzaga, el que más sabe de toponimia y orígenes de la lengua castellana. Entonces, no se puede considerar a Álava tierra, diríamos, exclusivamente vascona. Tiene la característica y el honor de haber sido la punta de lanza para formar Castilla, porque el conde Fernando González, el primer conde de Castilla, que luego dio lugar al reino de Castilla, también era conde de Álava, estaban fusionados, digamos, la primigenia Castilla con lo que era Álava. Y por otra parte, como bien dice los nuevos descubrimientos sobre el origen de Vasconia, la Vasconia, que hoy decimos que es las vascongadas, junto con partes de Navarra, el norte de Navarra sobre todo, eso empezó en el siglo VI, no vino de tiempos de Túbal, como decían los euskéricos, úscaros, estos euskomaníacos, dice Ramón Peralta. No nacieron en el comienzo de los siglos, hay el neolítico, no. Comenzó en la península a dar sus primeros pasos desde los altos de los Pirineos, donde se refugiaron de las presiones de visigodos y francos y fueron entrando hacia el sur de los Pirineos y invadiendo el solar alavés, y por eso se llaman provincias vascongadas. Nada de Euskadi y esas tonterías que son una invención absoluta. Bueno, cambio para que se os vea la imagen del escudo de Álava y les voy a mostrar también este mapa. Este mapa representa pues la relación que había entre los íberos y el aquitano, el aquitano se llama porque es los vascones primigenios que entraron por los Pirineos, como he dicho, para invadir el solar navarro y alavés y luego el resto extendiéndose hacia Guipúzcoa y Vizcaya, quizá en las encartaciones el lugar último, probablemente. Pero la lengua originaria y además el origen de esa lengua es el romance. El romance mezclado con el vascuence, ¿no? Entonces, esto hay que decirlo. Y ya, si queréis, hablamos un poco de esto y luego hablamos del por qué hablamos tanto de que el castellano es lengua de Álava. ¿Por qué decimos que el castellano es lengua de Álava? Pero vamos a hacer un turno de palabras sobre esto que acabo de exponer, si os parece bien. Pues nuestra invitada, Gloria. Sí, bueno, yo estaba escuchando atentamente a Ernesto porque siempre se aprende. A mí, claro, todas estas cuestiones históricas y filológicas
me interesa mucho y yo creo que, bueno, la gente se estará formando una idea de a dónde queremos llegar, ¿no? Es decir, además de ser profundamente pernicioso para la salud democrática de un país, todo esto que tiene que ver con la llamada normalización lingüística y el adoctrinamiento nacionalista que se hace a la sociedad, sobre todo a los niños, además de ser pernicioso desde el punto de vista democrático, porque se carga un principio básico como es el principio de la cooficialidad, es decir, sencillamente cuando una lengua es oficial, pues los hablantes tienen unos derechos, eso se hace así en todos los países, es algo básico, derecho a elegir la lengua en la enseñanza, derecho a ser atendido en tu lengua por las administraciones públicas y a no ser marginado. Pero además de todo eso, además de lo pernicioso que es que es un grandísimo timo. No se puede dirigir la mirada a ningún lugar en donde haya nacionalismo lingüístico que no encuentres falsedad y casi diríamos que una estafa, ¿no? En Galicia, por ejemplo, el idioma que se ha impuesto no es el idioma de la gente, es un idioma pues que se ha ido creando artificialmente. Bueno, pues aceptemos que haya que normativizar, porque si no, no podían convertirlo en una lengua administrativa. Pero lo malo es que se convence a los hablantes de que no lo hablan bien. Es decir, eso es algo que vemos todos los días en entrevistas en la televisión de Galicia, por ejemplo, cuando entrevistan a una persona del mundo rural que lo ha conservado y parece como si el que hablara bien fuese el presentador que ha aterrizado en el gallego anteayer. Y pues todo lo que tiene que ver con Cataluña y sus supuestos satélites, toda esa pancatalanización que quieren hacer, convertir el valenciano en una lengua que ya no es el valenciano sino catalán, lo estamos viendo todos los días, cada vez se utiliza más el término catalán y se está ocultando el término valenciano, incluso personas valencianistas que están protestando porque ven como el idioma de toda la vida pues deja de enseñarse en la escuela y se enseña otra cosa que cada vez se parece más al catalán, incluso en el nombre. Y por supuesto en las Islas Baleares, donde las lenguas autóctonas han quedado totalmente excluidas y solamente se potencia el catalán. Pero es que claro, si vamos al País Vasco, si vamos a las Vascongadas, donde a mi modo de ver se produce el caso más sangrante de inmersión lingüística y de falta de derechos lingüísticos de toda España, se habla mucho de Cataluña y realmente la situación en Cataluña, sobre todo en la enseñanza, es muy preocupante, pero lo que pasa en Guipúzcoa, por ejemplo, lo que está pasando en Vizcaya, lo que está pasando cada vez más en Álava, es lo peor de España. Es decir, se está impidiendo que los padres tengan derecho a elegir entre opciones que son legales. Hay un sistema establecido por ley, que es el de opción lingüística, entre 3 modelos, pero solamente se ofrece uno de los 3, porque los otros 3 se han ido relegando y se han ido boicoteando con trampas por parte de la administración pública. Cada vez se encuentra con más dificultad alguna línea que tenga un poquito en español. Y tengamos en cuenta que estamos hablando de un idioma tan difícil como el euskera, que es una lengua además que habla pues originariamente poca gente en la comunidad autónoma vasca, que se ha ido también pues recreando a partir de unas variantes que existían en diferentes valles y que sobre todo pues estamos viendo que en Vitoria se quiere imponer una lengua y hacerle creer a la gente que es la suya cuando no lo es, porque todos estos proyectos de ingeniería social trabajan con la mente de la gente y trabajan a medio y largo plazo. Empiezan haciéndole creer a la gente que nunca existió un nombre para un lugar, por ejemplo, ya que hablábamos en el manifiesto de los topónimos, y al final, pasadas 2 generaciones, pues los habitantes de ese lugar acabarán por creer que esos topónimos nunca existieron, que el español nunca le dio nombre a esos lugares y por lo tanto es una lengua completamente ajena. Trabajan así y llegará un momento en que todo el mundo crea que el euskera era la lengua propia de Vitoria. Por lo tanto, esta llamada de atención y este manifiesto pues me parecen muy acertados porque ponen de manifiesto pues que hay unos derechos que se están vulnerando y al mismo tiempo la farsa que supone la normalización lingüística, todo lo que la rodea. Me parece, por lo tanto, un manifiesto muy, muy adecuado y muy bien traído. A veces son cosas difíciles de transmitir a la población, pero hay que intentarlo. Me parece muy acertado. Sí, sí. Bueno, a mí
se me ocurren muchísimas cosas, porque la lectura que ha hecho Gloria es evidente cómo se pueden crear entelequias, ¿no? Y jugando con la psicología de la gente, yo creo también que estamos en un proceso de ingeniería social donde los nacionalismos son entelequias, que lo que están haciendo son disolver los estados tal como los conocíamos, posiblemente al servicio de vete a saber qué oligarquías mundialistas, y entonces no han tenido ningún reparo en crear, primero, lenguas. Lo hemos visto con el batúa, evidentemente. Yo he conocido muchísimos vascos de verdad que cuando sus nietos les venían del colegio, siendo ellos vascohablantes, no entendían el batúa que les habían enseñado en la escuela. O sea, un desastre. Igual lo hemos vivido la normalización e imposición del catalán de Pompeu Fabra sobre el resto de formas dialectales catalanas, la absorción del valenciano como, para mi entender, lengua propia. Entonces, todo esto ha pasado por considerar estas lenguas inventadas una lengua de prestigio, ¿no? Y luego la falsa utilización del término de lengua propia, ¿no? Porque que es una lengua propia. Yo siempre cuento la anécdota que en Barcelona, tardé bastante tiempo en enterarme que existía el catalán, porque la lengua propia de Barcelona ha sido durante muchísimo tiempo el castellano, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Por lo tanto, nadie puede decir que solamente haya una lengua propia en Cataluña, ¿no? Claro. Sí. Entonces, a mí la idea de que ha apuntado Ernesto, ¿no? de este invento de Euskadi, se lo tendrían que agradecer, por cierto, al Estado español, porque las 3 provincias, o sea, Euskadi es la composición, la suma de 3 provincias. Y estas 3 provincias nunca habían existido hasta 1833, que se hace una división provincial al estilo que quería Napoleón. Y, salen estas 3 provincias vascas que lo unifican, que el propio Sabino Arana al principio las desprecia absolutamente porque él era vizcaitarra y, por lo tanto, defensor de la independencia de Vizcaya, y Álava, no lo consideraba ni vasco ni nada, ¿no? Y entonces, reconocer, como pretende este manifiesto, y darle la vuelta, ¿no? a lo que nos han impuesto, es decir, que a la lengua propia, en todo caso, del alavés ha sido el castellano, es la lengua de prestigio, además, y claramente no ha habido nunca una unidad política llamada Euskadi, y si os fijáis, claro, tenemos muchas pistas por ahí para poder difundirlo y que la gente lo vaya entendiendo. La Sierra Cántabra va penetrando por Vascongadas, eran los cántabros en el fondo, como bien has dicho, los vascos originalmente en la península entran y se asientan en zonas de Navarra, ¿no? En cambio, La Rioja, que nos han hecho pasar por el origen del castellano, y yo estoy de acuerdo, y tuvimos un encuentro donde se estudió y se explicó muy bien, ¿no? Las primeras balbuceos del castellano están ahí entre Burgos y Álava, pues encontramos ahí en La Rioja pues topónimos como castillos o sierras que se llaman también cántabras, montes que se llaman cántabros, o sea que los cántabros estaban ahí, ¿no? El mundo celtíbero estaba ahí. Y fijaros que el Atlético de Bilbao juega con el rojo y el blanco, que son colores cántabros, ¿no? Y los vizcaínos no se podían ver con los guipuzcoanos, porque los guipuzcoanos eran lo que utilizaban, las fuerzas que utilizaban, los consideraban de segundo orden, o sea, ni siquiera los consideraban vascos, ¿no? Bueno, en fin, si fuéramos como reconstruyendo la historia de verdad. Y ahí la inspiración de Sánchez Albornoz es muy interesante, porque recordemos que fue ministro con la Segunda República, con lo cual nadie le puede acusar de ser un fascista, ¿no? Sino que era un pensador, era un intelectual democrático, republicano, y claramente pues asienta unas bases para comprender la historia. Pues yo creo que nuestro esfuerzo es conseguir deshacer la entelequia y dar elementos a la gente para que esta identidad alavesa, digamos, no sea euskaldunizada como está siendo, porque sería también la muerte de Álava, ¿no? Sí, yo quería apuntar a una cuestión más que da fuerza al argumento, que estamos hablando del respeto a la lengua
mayoritaria, absolutamente mayoritaria, más del 90% tiene como lengua materna el castellano en este territorio, pero no solamente en este territorio. Yo estoy hablando de Álava porque es el lugar que conozco y del que hoy estamos hablando, pero podríamos decir lo mismo de Vizcaya, en menor cuantía quizá, de presencia del castellano como lengua materna. Quizá hay más vascohablante originario, ¿no? Pero quería hacer el muestrario de al menos dos antecedentes, digo al menos porque hay más, pero para no aburrir, dos antecedentes fundamentales de cómo las propias instituciones son pisoteadas por los nacionalistas. Me remonto a... Yo fui procurador de Juntas Generales y portavoz del Grupo Socialista en aquel tiempo. Yo estaba en el Partido Socialista, hablo de la legislatura del año de los años 1991 al 95, y poniéndonos de acuerdo el Partido Popular, Unidad Alavesa y Partido Socialista, que yo representaba en aquel momento, después de largo en fin, tirantez y resistencias y demoras y intento de que pasara la legislatura sin llegar a ningún acuerdo, el Pleno mandató a una ponencia que se constituyó a crear una ponencia que estudiara la realidad social y cultural del territorio histórico de Álava para ver cuál era realmente la presencia del euskera en Álava, ¿no? Porque ellos hacían una fórmula que era euskaldunes más cuasi euskaldunes partido entre dos, lo cual en cuasi euskaldunes ponían a uno que decía bai o otro que decía egunon, pues ya era cuasi euskaldun. ¿Dónde estaba la medida de hasta dónde llegaba lo de casi y hasta dónde llegaba lo de todo? Bueno, pues ahí estaba la arbitrariedad del invento. Y de ahí sacaban una fórmula que daba un 30%, según Herri Batasuna, que presentó una moción que dio lugar a una enmienda nuestra y que terminó en una resolución. Él decía, somos el 30% los vascohablantes, mentira redonda. Claro, lo hacían en base al censo electoral y ahí preguntaban a los ciudadanos, oiga, ¿usted sabe algo de español? Digo, del vascuence, sí, yo sé decir pan o guía. Cuando voy a la paredera digo, uno guía, por favor. Bueno, pues ya cuasi euskaldón. Y entonces, a pesar de las amenazas, presiones y tal, esto va a dar lugar a un libro que estoy empezando a preparar. Amando de Miguel, al cual le encargamos este estudio, en 2 meses, con 5 millones de pesetas de presupuesto, elaboró un dictamen. Y fruto de ese dictamen, bueno, era un informe más que un dictamen, pero bueno, logramos ya in extremis, al final de la legislatura, esta resolución. Y me voy a centrar solamente en el punto 3 y en el 4. Dice, atender a las realidades existentes en cada zona, que serán las que determinen los ritmos e intensidad de la euskaldunización, recomendando que el objetivo de esta sea el conseguir una sociedad integrada y bilingüe. Es decir, respetar lo que decía el artículo 16.2 de la Ley de Normalización de Uso del Euskera, cuya ley dice que, como es natural, se respete a los ciudadanos en función de su lengua materna, ¿no? Y entonces la progresión de la implantación de los perfiles lingüísticos, número de vascohablantes en la función pública, etcétera, pues fuera en proporcional a la presencia real del euskera en el territorio de Álava, era lo lógico. Y eso era el espíritu de esta resolución. Solicitar a las instancias pertinentes de la Cámara tras el fin del mandato de estas Juntas Generales para que reciban los estudios sociolingüísticos encomendados a Tabula 5, que era la empresa de Amando de Miguel, y el Eustat, que es una institución, algo así como el Instituto Nacional de Estadística, el INE, ¿no? INE. Y el Eustat no hizo ese estudio. Por tanto, había una encomienda expresa para los que fueran en la siguiente legislatura, acogieran ese estudio, que era un estudio voluminoso. Nadie pudo cuestionar la técnica ni el modelo de estudio que se hizo. ¿Y qué pasó? Pues nada. Eso fue en el 95 hasta hoy. Todo lo contrario. Han ido a machamartillo, como un rodillo. Otro antecedente del cual yo también
como protagonista, quiero citar. Presenté una moción en Juntas Generales. Esto fue el 24 de abril de del 2006. 2006, ya en este momento como procurador de Unidad Alavesa. Y se acordó esta resolución. Las Juntas Generales de Álava instan al Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco a cumplir el artículo 16.2 de la Ley de Normalización del Uso del Euskera en la oferta de modelos lingüísticos en el territorio histórico de Álava, y más en concreto en la oferta de modelos A y B, atendiéndose al imperativo legal de adecuación a la realidad sociolingüística del territorio y a la voluntad de los padres, considerada como derecho individual e intransferible. ¿Qué ha pasado con esto? Una resolución, un acuerdo, una moción aprobada, por cierto, por abrumadora mayoría, ¿eh? Exactamente 27 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención. Abrumadora mayoría, ¿eh? Se aprobó esa moción. ¿Qué ha hecho el Gobierno vasco? Nada. ¿Qué hicieron las instituciones forales, municipales, etcétera, después de esta resolución? Nada. Es decir, dicho esto, lo que quiero significar es que se hace sistemáticamente tabla rasa de cualquier tipo de acuerdo, resolución o decisión política de los representantes del pueblo, en cuya Cámara de Representación máxima en Álava, aparte de las comunes, de la común, que es el Gobierno vasco y el Parlamento vasco, pero representativa de los alaveses, eso es lo que representaban los alaveses. No han hecho nada, no han vuelto a hablar de esto, no han vuelto a tocar nada relacionado con esto y han hecho la apisonadora de imponer el modelo de inmersión lingüística, creando un fracaso escolar monumental, como dicen los informes PISA, PIRLS y la OCDE. Y ellos mismos, el IBEI, el Instituto Vasco de Investigación y Educativa, y el propio Consejo Escolar de Euskadi. Es decir, todos, incluso el propio Gobierno vasco, reconocen que el modelo de inmersión ha sido un fracaso y, sin embargo, insisten de forma pertinente y en la nueva ley que quieren plantear, pues ya quitan los modelos lingüísticos y solo ponen uno. Sí, da igual, porque la nueva ley está dándole muchas vueltas, porque claro, tienen un problema. Ellos tienen, desde hace muchísimos años, funcionando las icastolas, en donde hay una inversión total, y además nosotros estamos viendo que se está incumpliendo incluso la ley, porque es que no tienen clases de español, y eso sí que no lo pueden hacer, ni siquiera como asignatura. Entonces, ¿qué les ocurre? Pues que quieren trasladar un modelo de inmersión para todas las provincias, pero claro, como las sentencias que todos conocemos dejan claro que puede haber un modelo de inmersión total, es decir, pueden existir las icastolas siempre y cuando existan también un modelo en el que los padres puedan elegir que sus hijos estudien en español. Esto se ganó gracias a una sentencia traída después de un recurso de inconstitucionalidad de una cuestión que planteó el PSOE gobernando Felipe González. Cuando se pusieron en marcha las icastolas, Felipe González no estaba de acuerdo y lo llevó al Constitucional, y el Constitucional le dijo sí, son legales, son constitucionales siempre y cuando también se puede elegir un modelo en español. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen ahora? Pues que si implantan una inmersión completa, que para todos los alumnos, se van a encontrar con que podemos llevarlos a los tribunales porque es obligatorio que haya menos un 25%, y de esa manera se quedarían sin las icastolas. Y eso no lo quieren perder. Entonces ahora tienen un problema existencial, porque ¿qué hacen? ¿Nos quedamos sin las icastolas para conseguir una inmersión en todo lo demás? ¿O nos quedamos como estábamos? Yo, la verdad, no sé qué van a hacer al final. Me da la impresión de que van a dejar la ley sin tocar, porque no van a renunciar a la inmersión esa que tienen completa. Pero bueno, también cabe la posibilidad de que digan, bueno, pues como en Cataluña esto es gratis, pues aquí también lo vamos a hacer. Es otra posibilidad. O sea, es un sistema educativo que no contempla en absoluto lo que sea mejor para los niños. Les da exactamente igual. Y ellos saben que hay muchas familias pasándolo mal y no les importa. Y saben que hay gente que podía estar enriqueciendo la sociedad vasca con su presencia y no van porque ven lo que pasa y se quedan donde están. Y también hay personas valiosas del País Vasco que tienen muy claro cuál es su sentido de la libertad y qué es lo mejor para sus hijos y se están marchando, ¿eh?
En ese caso, pues les da igual porque consideran que los que se van por ese motivo, pues bueno, son malos vascos, ¿no? Y esa es la situación, es decir, que esto va a ir a más, pero tienen ahí ese problema. Y pues tenemos el problema de Navarra también, ¿eh? No olvidemos que esto se está también implantando en Navarra, o sea, Navarra es parte del proyecto. O sea, es que esta gente tiene en su cabeza una idea de su país y van a por él de todas las formas posibles. O sea, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y probablemente también Navarra si les dejamos, ¿eh? Sí, sí. Hay dos peligros, dos peligros en los nacionalismos. Uno es la integración de Navarra en la entelequia Euskadi, que eso además puede ser constitucional porque hay una disposición adicional en la Constitución que permitiría un referéndum de inclusión, y luego lo que llamamos la batalla de Valencia, que es que se consolide la idea de los països catalans a través de la asimilación del valenciano, transformándolo en catalán y a través de ello de la identidad, ¿no?, de las gentes valencianas. Pero hemos de tener en cuenta que estos son proyectos reales, los tienen en la cabeza, pero que solo son posibles en la medida que hay dejación del Estado. Yo creo que el nacionalismo ha ido avanzando por dejación de los sucesivos gobiernos del Estado español, porque teníamos la línea en Vascongadas en castellano totalmente, está siendo totalmente ya exterminada, o lo que está ocurriendo en castellano. Hay en Cataluña que institutos donde más o menos se habla castellano porque no se puede hablar otra cosa, porque hay una cantidad de población inmigrante desbordada, pues entonces se convierten en lugares, digamos, de desprestigio, son como guetos, ¿no? Y lo que están haciendo es es que el castellano, el español, sea una lengua de gueto, sea una lengua de desempleado, de que no tiene futuro o no tiene ascensor social, ¿no? Y frente a esto, mi propuesta siempre ha sido la siguiente. El Estado tiene que coger el toro por los cuernos y asumir, tenemos que empezar a decir y que la gente asuma, incluso los nacionalistas, que cualquier funcionario, sea de la Generalitat, sea del gobierno vasco, son funcionarios del Estado español, punto. Y por lo tanto, si ellos pueden exigir para sus oposiciones niveles de conocimiento de catalán o batúa, pues el Estado español también podría exigir que para una oposición, para un funcionario de Cataluña, se necesitará un nivel de conocimiento del castellano o el español. Sí. Y sabes que eso lo hemos pedido, se lo dije el otro día al secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de Galicia y le pareció rarísimo. Dijo, ¿cómo? Dije, claro, ustedes están pidiendo gallego y ¿por qué no español? A lo mejor nos viene un médico de Gerona y no habla español bien. Ah, bueno, pues claro, es que no se nos ha dado el caso, porque no se lo plantean ustedes. O sea, eso es algo que también tenemos que reclamar, tienes toda la razón. Claro que sí. Claro que sí, y además, no sabes estos días la cantidad de problemas que nosotros estamos viviendo de personas de diferentes lugares de España que quieren estabilizar su plaza como funcionarios y no pueden por el requisito lingüístico. Nos está pasando con gente de la Comunidad Autónoma Vasca, de Cataluña, de Baleares, de todas partes. Es decir, les están pidiendo un C1, un C2 a un señor de la Comunidad Autónoma Vasca que trabaja en un ayuntamiento y que es un administrativo que lleva trabajando un montón de años. O sea, es lo de siempre, es decir, separar, dividir, crear barreras, convertir España en algo que no es lo que hasta ahora ha sido. Y bueno, y la lengua pues juega un papel fundamental, evidentemente. Pero es que además la lengua, ellos no la quieren porque quieran a su lengua, ellos la quieren como instrumento, porque en Navarra, en la zona de la Ribera, en los colegios se obliga a unas horas en euskera, es absurdo porque en la Ribera no se ha hablado nunca euskera, se ha hablado en el Baztán, en los valles de los Pirineos, pero a través de la lengua, como los que tienen la titulación propia para dar esas asignaturas ya son batasunos, pues claro, eso están aprovechando para ideologizar. Y lo que no había pasado, que no había voto nacionalista en Navarra, en el sur, en la Ribera, pues ahora ya empieza a haber voto nacionalista. Y entonces, claro, esto o separa o esto es una gangrena que puede liquidar y desintegrar España. Y lo que no dicen es que partes de Vizcaya hace siglos que no se habla el euskera. Vamos, las zonas de Orduña, todo esto, vamos,
se hablaba castellano y se ha hablado castellano durante siglos. Y fueron los propios vascos, sobre todo las élites vascas, las que iniciaron, donde se hablaba euskera, procesos de castellanización. O sea, no fue una imposición, porque ellos llevaban a sus hijos a colegios religiosos y les obligaban a los religiosos que no les hablaran en euskera, porque el vizcaíno, estas lenguas las consideraban de los pastores, de los campesinos, por lo tanto una lengua de segundo orden, y fueron ellos los que fueron castellanizando aquellas zonas que todavía no estaban castellanizadas. Sin duda eso es así. Exacto. Hasta tal punto de que en mi pueblo, que está en la llanada, cerca de Alsasua, Alsasua es muy conocido por los atroces acosos que ha habido y sigue habiendo a la Guardia Civil por parte de las turbas separatistas y etarras. Está pues a 10 kilómetros aproximadamente de esa localidad. Pues en mi pueblo bajaban de Cegama pues gentes de los caseríos para aprender castellano y bajaban pues para ayudar en las labores de la agricultura y la ganadería, que era una zona rural, pues para aprender castellano para poder ir a la mili. Y se lamentaban pues de no saber castellano de cuna, ¿no? Porque, claro, la lengua de prestigio era la lengua mayoritaria. Es lo lógico, por otra parte. Es decir, ¿a dónde vamos a ir con el euskera en un mundo globalizado? ¿Cómo vamos a competir con una lengua que solo hablan 150.000 personas como lengua materna, quiero decir? Es que es estúpido, lo mires por donde lo mires. Entonces, esto es un proyecto de conquista de las mentes y dominio social. No hay otra razón ni otra explicación, porque todo es absolutamente distópico, no tiene sentido. Atropellar a una comunidad natural como es Álava, por algo pone la adicional primera de la Constitución que se reconocen los derechos históricos de los territorios forales y fuente de legitimidad del Estatuto de Autonomía. Sin eso no habría Estatuto de Autonomía. Sin ese consorcio de los tres territorios no habría comunidad autónoma. Bueno, es decir, que preexisten a la comunidad autónoma, porque algunos piensan que Euskadi es un tema que viene de la Edad Media. No, Euskadi es un invento nuevo. Y el Estatuto de Autonomía también. Solo hay un Estatuto de Autonomía como tal en plena guerra civil sin legitimación ni de urnas ni de parlamento alguno, porque estaba suspendido toda actividad parlamentaria. O sea, es decir, fue a machamartillo puesto por concesión del gobierno de la República, concretamente de Indalecio Prieto, que dijo, ala, tened un estatuto y ahora nos apoyáis en la guerra. Vale, pues que por cierto los nacionalistas no todos fueron al unísono a la guerra, unos fueron y otros se aliaron con la sublevación de Franco, por cierto, hay que precisar esto, en Álava en concreto. Bueno, pero vamos, esta anécdota, este chascarrillo al margen, lo cierto es que pues que en fin, que lo que digo, que están dominando las mentes, la sociedad, y creando un adoctrinamiento, un control mental mayúsculo, que ya estaba pergeñado, por cierto, en 1910 por un tal Elizalde que dijo que había que lograr el control de la escuela para conquistar las mentes y lograr más nacionalismo allí donde no lo había. Porque yo recuerdo de niño, bueno, de joven más bien, no había más de un 5% de gente que respiraba nacionalista en mi tierra, ¿no? Bueno, pero han logrado la hegemonía política, y ese es el único fin y el único objeto, al margen de los derechos de los ciudadanos y al margen de los derechos de los padres y de los niños, y los niños les trae sin cuidado porque saben que está produciendo esto unos efectos letales, les da igual. Sí, no les importa nada. Y convierten el conocimiento a un nivel determinado del euskera en una necesidad, porque lo están pidiendo para todo. Que tú te quieres presentar a cualquier puesto en la administración y no tienes más remedio que conocerlo y a un nivel altísimo, porque claro, conseguir llegar a un C1 en euskera no es una broma, ya no digamos un C2. Es que a mí me llora la gente por teléfono, porque es que se quedan sin plaza y les da exactamente igual. O sea que, claro, lo conviertes en una necesidad y la gente acaba por creer que no te queda más remedio
que pasar por el aro, o que estás tú equivocado y no estás viendo la maravilla que supone relegar el español en la enseñanza y dedicarte solo a estudiar euskera. Y no digamos ya las personas que vienen de otros lugares, de otros países, que consideran que para integrarse, porque así se lo hacen saber, tienen que someter a sus hijos en euskera. Nosotros estamos viendo que, bueno, nos extrañaba que no se movilizara ese sector de la población, hasta que nos dimos cuenta de que no se movilizan porque creen que si no, no se van a integrar. Entonces es un proyecto tan malvado, y como digo, el lugar de España en donde es más intenso la cara negra del nacionalismo lingüístico es desde luego en el País Vasco, sin duda. Y no olvidemos que aunque en Guipúzcoa y en Vizcaya se hable un poquito más que en Álava, allí también hay muchos niños que tienen como lengua materna el español y tienen derecho a estudiar en su idioma y que no se les someta a este suplicio chino de estar chiquitines en clase y no entender ni a la profesora lo que les está diciendo. Eso es una crueldad. Bueno, lo dejo porque me pongo de mal humor. Pero un tema que hubiera sido una solución política muy sencilla y nada traumática era que evidentemente la educación, aunque se hubiera descentralizado, cosa que no se tenía que haber hecho evidentemente, y esto en Suiza volvieron a centralizar el sistema educativo. Y hablamos de Suiza, un país modelo de democracia, porque se daban cuenta que la cosa no cuadraba. Sí, se les podía, ¿no? Pero si hubiera un cuerpo de funcionarios docentes como antes y se obligara a una rotación por toda España hasta conseguir la plaza fija, entonces evidentemente, primero, evitaríamos esta endogamia y este adoctrinamiento, porque, bueno, por muy nacionalista que fueras, si para conseguir tu plaza tienes que rotar, como se rotaba antes, incluso en las universidades, por tierras de Castilla o de Andalucía o donde sea, pues evidentemente has desactivado el problema, ¿no? Pero bueno, parece que tenemos un Estado que decidió en su momento suicidarse, ¿no? Y lo que es lamentable es que bueno, es honroso, pero es lamentable que seamos gentes que no, digamos, somos políticos profesionales ni tenemos nada que ver con la política profesional, los que estemos defendiendo este interés esencial de la sociedad y el Estado más bien lo esté socavando, ¿no? Sí. Bueno, como el tiempo se nos va yendo de las manos, y qué corto se me ha hecho, por cierto, yo propongo oírle un pequeño corte muy breve de Saturnino Ruiz-Lizaga que nos da legitimidad en lo que estamos diciendo. Saturnino Ruiz-Lizaga, aparte de descubrir las primeras palabras en castellano, en lengua romance, en Valpuesta, a caballo entre Álava y Burgos, ahí donde era la antigua Bardulia y tal. Aparte de eso, fue paleógrafo del Vaticano. Es el que más sabe de toponimia, porque hasta la misma Euskaltzaindia le consulta, y el que más sabe del origen de Castilla y el origen de, pues toda esta antropología. Se codeaba con Caro Baroja, en fin, es un hombre de mucho prestigio. Quiero poner un pequeño corte de él. A ver. Hoy en el País Vasco se está poniendo un cordón sanitario al castellano. Se hacen leyes abiertamente contra esta lengua. Si de anularla o entorpecerla. Me refiero a la llamada ley de normalización toponímica, que supone la normalidad de quitar términos del entorno a la lengua castellana y que siempre se han usado, y suplantarlos por otros, como por ejemplo Garbigune, que hay allá en la carretera entrando a Espejo, vocablo jamás visto y oído en la zona, cuando tenemos escombrera, tenemos vertedero, tenemos residuos. ¿Qué tiene que ver el proteger otro idioma con la imposición a los que hablamos desde siempre el castellano con términos o palabras de otro idioma y la desaparición de nuestra lengua? ¿Por qué imponernos una cultura ajena a la nuestra cuando tenemos precisamente una cultura superior, rica y ancestral? ¿Por qué no nos tiene que coartar, mermar nuestras esencias cuando tenemos un acervo cultural superior? Los idiomas, amigos,
ni entidades colectivas tienen derechos. Los idiomas ni entidades colectivas tienen derechos. Solo los tienen las personas. Las leyes no deben defender ni atacar a las lenguas, sino proteger los derechos de las personas, de los hablantes. Los ciudadanos son quienes tienen derechos lingüísticos y no los territorios, ni mucho menos las lenguas. Así explicó el pensador Fernando Savater en el manifiesto impulsado en una ventana de intelectuales en defensa del castellano como lengua común de España, que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid en el año 2016. El profesor no sería tan fuerte, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Esto es una frase de Simone de Beauvoir. A algunos les gusta ser esclavos, vivir del pesebre, ser de la gleba. Hoy el pueblo a la vez resulta ser una sociedad subsidiaria y sumisa. Gente que se ajusta a lo que actualmente se dice lo políticamente correcto. Bueno, pues, ¿qué tal si terminamos con una segunda lectura ya final del manifiesto para que los que se han incorporado lo escuchen? ¿Lo hacemos, Javier? Pues adelante. Manifiesto de Barrón. Unidad Hispanista toma en consideración y aprueba la declaración del día 3 de enero de 2023 en los siguientes términos. El español es el idioma de los alaveses. Burgos y Álava son los territorios donde nace el idioma castellano o español. Los antedichos territorios, junto a las encartaciones y la trasmiera cántabra como el traspaís marítimo de Castilla la Vieja, forman el territorio en el que se configura la identidad castellana. Segundo, los alaveses son euskaros, no son euskaros, son castellanos. Al menos el 95% de la población alavesa tiene al castellano como lengua materna, como lengua propia. El euskera es un idioma que llegó al territorio alavés a partir del siglo VI, traído por colonos guerreros aquitanos. En el territorio de Álava ya se hablaba una lengua romance como el protocastellano. Tercero, en la identidad castellana se refiere a una comunidad de hombres libres, cristianos viejos sin sujeción feudal. Los hombres de Castilla por siempre fueron rebeldes y apenas doblegan el cuello ante ningún rey, reza el poema latino de Almería del siglo XII. Cuarto, Álava siempre se ha alineado con la justicia, los fueros y la libertad, tal como denota el lema de su escudo, en aumento de la justicia contra los malhechores. Quinto, nos manifestamos en contra de la euskerización y aquitanización forzosa que conduce a la aculturización exógena de la población alavesa, que desnaturaliza su sentido del ser genuino para llevar a las personas a la nada intelectual y espiritual, desposeyéndolas de su identidad y de su libertad, una población vulnerable ante cualquier manipulación ideológica propia de una ingeniería social. Y no olvidemos que Naciones Unidas proclama el derecho de las personas a aprender en su lengua materna. Sexto, demandamos la restauración inmediata de la verdadera toponimia de las poblaciones y municipios alaveses que ha sido falsamente euskerizada durante las últimas décadas de gobierno euskadista. Séptimo, proponemos que se derogue la legislación educativa vigente en el territorio de Álava en la que se consagra la inmersión lingüística en euskera. Octavo, recordamos por último que en el malogrado proyecto del Estatuto Alavés de 1931, promovido por nacionalistas, en su artículo 26 se decía: la lengua oficial de los alaveses es el castellano. Y en el Estatuto de Estella, fruto igualmente de impulso nacionalista, en su artículo 17 se aceptaba que en las escuelas de zonas de lengua castellana se dará la enseñanza en este idioma, cursándose el castellano como asignatura en todos los grados. Los nacionalistas de hoy
no son ni siquiera coherentes con sus primigenias concepciones del respeto a la lengua materna de los castellanohablantes. Álava es una comunidad foral que nada tiene que ver con la pretendida Euskadi, invento de Sabino Arana, ajena a la realidad política, social y cultural alavesa. Bien. Vamos a ver. Bueno, pues simplemente agradecer, Gloria, tu presencia. Nada, en gracias este a acto vosotros. y desear que alguna vez, aunque sea por machacar y darle al martillo, entre el clavo en la madera y entre la racionalidad en las mentes de quienes nos gobiernan, tanto nacionalistas como no nacionalistas, porque ambos son, unos por acción y otros por omisión, todos son culpables. A ver si de una vez se resuelve esto, porque no hay derecho. Los ciudadanos somos los que tenemos los derechos, las lenguas no. Los ciudadanos son los que tenemos la legitimación de soberana, de política, en el sentido de que somos los que elegimos a nuestros representantes y son ellos los que nos sirven, no nosotros a ellos. Exactamente. A ver si de una vez se entiende esto, señores políticos, señores partidos, porque esto ya no es una sociedad democrática, esto es una partitocracia y hay que diferenciar esos dos conceptos. Partitocracia es un despotismo ilustrado de nuevo cuño representado por partidos, al margen de los intereses, necesidades, voluntad general e interés general. Y democracia, soberanía, es el gobierno del pueblo, al servicio del pueblo. A ver si de una vez esta idea queda acuñada y pasamos a otra fase más democrática de libertad, de derechos y de igualdad. Porque los tres términos están mancillados. La libertad está pisoteada, la igualdad está inundada por desigualdad, por desequilibrios territoriales. La fraternidad no existe porque no hay solidaridad. Y pues eso. Hay que cambiar esto porque esto no puede ser así. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Gracias. Ernesto, y a ti, Gloria. Como siempre, un placer. A vosotros. A vosotros. Que sea Adiós. para bien. Adiós. Hasta luego. Hasta